En pleno siglo XXI, cuando la carne de cerdo figura entre los productos más habituales en mesas de todo el planeta, todavía hay millones de personas que la evitan por completo. No se trata de una moda ni de una elección al azar. Para comunidades enteras, como la judía y la musulmana, esta decisión tiene raíces profundas, ancladas en valores espirituales y en siglos de tradición religiosa. Sin embargo, esto nos lleva a una duda que muchos se hacen, pero pocos se atreven a responder con claridad. ¿Por qué los cristianos, que también basan su fe en las escrituras hebreas, sí consumen cerdo con normalidad? ¿Será que el Creador cambió su postura con el tiempo? ¿O es que hay una explicación más compleja y reveladora detrás de esta aparente contradicción? Acompáñanos en este recorrido revelador. Y si te interesan temas que conectan la fe, la historia y la verdad bíblica, suscríbete al canal ahora mismo para no perder los próximos contenidos. Para desentrañar este tema, necesitamos retroceder a una época en la que las reglas alimentarias no eran solo temas de nutrición, sino elementos clave para marcar la diferencia entre un pueblo consagrado y el resto del mundo. En la antigua ley mosaica, transmitida por Dios a Moisés, se establecieron criterios muy específicos sobre qué animales eran considerados apropiados para el consumo. Uno de los fragmentos más claros se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 11, donde se señala que el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no es rumiante, lo cual lo convierte en un animal impuro para el pueblo de Israel. No debían ni comer su carne ni tocar su cuerpo sin vida. Este mandato se repite en Deuteronomio 14, confirmando la importancia del tema. Pero hay que entender algo esencial. No era simplemente una cuestión sanitaria, como a veces se interpreta en la actualidad. Para los hebreos, obedecer estas normas era una expresión directa de su fidelidad a Dios, una forma de distinguirse como una comunidad apartada, guiada por principios divinos y con una identidad única entre las naciones. Dentro del judaísmo, esta serie de regulaciones alimenticias forma parte de lo que se conoce como las leyes de Kashrut, un sistema detallado que define qué alimentos se consideran kosher, aprobados, y cuáles están fuera de los límites permitidos. Esta normativa no solo regula lo que se come, sino cómo se prepara, cómo se combina y en qué contextos se puede consumir. Es una manera de honrar a Dios a través de cada acto cotidiano, incluso al sentarse a la mesa. El cerdo no fue excluido del menú del pueblo de Israel solo por una cuestión biológica. Más allá de no ser un animal rumiante, su exclusión respondía a una categoría más profunda: la impureza ritual. Es decir, consumir su carne no era visto solo como un error físico, sino como un acto que rompía el lazo sagrado entre el ser humano y su creador. Era, en esencia, una transgresión al pacto que Dios había establecido con su pueblo elegido. Aunque algunos expertos modernos han planteado argumentos prácticos, como el hecho de que los cerdos pueden ser portadores de enfermedades parasitarias y bacterianas, especialmente en épocas donde no existía refrigeración ni normas higiénicas avanzadas, esa no era la razón principal por la que se prohibía su consumo. Sí, desde un punto de vista médico tiene sentido, pero el propósito original iba mucho más allá del cuerpo. Tenía que ver con el alma. El objetivo central de estas leyes era forjar una comunidad disciplinada, capaz de distinguir entre lo que es sagrado y lo que no lo es. Dios estableció estas normas no solo para proteger la salud física, sino para moldear el carácter espiritual de su pueblo. Cada vez que una persona decidía qué comer y qué rechazar, estaba practicando el autocontrol, la obediencia y la lealtad al Altísimo.
En este sentido, cada alimento se convertía en una especie de símbolo viviente, una oportunidad diaria para reafirmar su identidad como pueblo apartado. No era solo una dieta, era una forma de vida, un recordatorio constante de su compromiso con Dios, de su llamado a vivir de forma distinta a las demás naciones. Con el paso del tiempo, el cerdo dejó de ser visto simplemente como un animal más del reino animal. Su figura adquirió un fuerte valor simbólico dentro de la tradición hebrea. Llegó a representar aquello que debía mantenerse alejado, lo que no cumplía los estándares de pureza que Dios había establecido para su pueblo. No se trataba solo de su apariencia o comportamiento, sino de lo que simbolizaba espiritualmente. Según los parámetros detallados en la ley de Moisés, un animal debía cumplir dos requisitos clave para ser considerado apto para el consumo: tener la pezuña dividida y ser rumiante. El cerdo solo cumple con uno de esos requisitos: posee pezuña hendida pero no rumia, lo cual lo deja automáticamente fuera del grupo de animales considerados puros según el estándar divino. Cuando trasladamos esta misma visión al contexto del Islam, no solo encontramos una coincidencia, sino una reafirmación más contundente. En la fe musulmana, la prohibición del cerdo es categórica y aparece reiterada a lo largo del Corán. En la Sura 273, por ejemplo, se establece claramente que está prohibido consumir carne de animal muerto, sangre, carne de cerdo y todo lo que haya sido sacrificado en nombre de alguien distinto a Alá. Esta instrucción no es aislada. También se encuentra en otras suras como la 5.3 y la 6.45, reforzando el mensaje de forma insistente. Para los fieles musulmanes, esta prohibición no admite excepción. La carne de cerdo se considera haram, es decir, completamente impura, prohibida y fuera de los límites de lo que es espiritualmente aceptable. Su consumo no es solo una infracción alimentaria, sino una falta directa contra la obediencia religiosa. En la vida islámica, seguir esta norma es parte del compromiso con una vida de pureza, disciplina y respeto a la voluntad divina. La restricción no se limita exclusivamente a la carne como tal. Cualquier producto derivado del cerdo, ya sea su grasa, su piel, su gelatina o cualquier extracto utilizado en alimentos procesados, también entra en la categoría de lo prohibido. Esta postura no es un capricho, sino parte de una visión de vida integral. En el Islam, el concepto de halal no se refiere solo a lo que se puede o no comer. Es una filosofía que abarca cada aspecto de la existencia cotidiana, una manera de vivir que refleja respeto, reverencia y sumisión consciente a Dios en cada decisión, incluso en algo tan básico como lo que se pone en el plato. Este enfoque contrasta fuertemente con la mentalidad moderna, en la que muchas personas exigen una explicación racional o científica detrás de cada regla. En el judaísmo y en el Islam, la lógica humana no siempre tiene la última palabra. Lo que verdaderamente importa es la disposición del creyente a obedecer. No se trata de cuestionar cada mandamiento ni de buscarle una justificación práctica. Si Dios lo ha señalado como prohibido, entonces no se discute. Simplemente se cumple como un acto de fidelidad. La esencia de esta obediencia no está en el entendimiento total, sino en la confianza absoluta en la sabiduría divina. Esta actitud marca una frontera clara entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo que honra a Dios y lo que contamina espiritualmente. Para los fieles, esa distinción es lo que define su identidad y su compromiso con una vida consagrada. La obediencia, incluso sin explicaciones detalladas, se convierte en una forma de adoración diaria. En muchas comunidades tradicionales dentro del mundo musulmán, el cerdo va mucho más allá de ser simplemente un alimento prohibido.
Se convierte en un símbolo poderoso, una línea divisoria que marca claramente quién pertenece a la comunidad de fe y quién no. Rechazar su consumo no es solo una cuestión alimentaria, sino una afirmación activa de identidad religiosa. Es una forma de decir, yo sigo el camino que Alá ha marcado. Aceptarlo, por otro lado, no sería solo romper una regla dietética, sino transgredir una frontera espiritual y cultural profundamente arraigada. Este mismo principio aplica en el judaísmo, especialmente en los sectores ortodoxos, donde las normas del kashrut siguen siendo respetadas con rigurosidad milimétrica. En estos círculos, mantener la pureza alimentaria no es negociable, sino parte esencial de lo que significa vivir una vida consagrada. Incluso entre los judíos que viven en la diáspora, lejos de Israel o de comunidades judías más grandes, hay quienes conservan estas prácticas con gran firmeza, viéndolas como una forma concreta de honrar su herencia espiritual. Para estas personas, comer no es una acción banal o meramente biológica. Sentarse a la mesa, revisar los ingredientes, cuidar la procedencia de los alimentos, todo eso se transforma en un acto de fe. La comida deja de ser solo energía para el cuerpo y se convierte en una oportunidad para conectar con lo sagrado. Cada bocado se vuelve una expresión silenciosa pero poderosa de devoción, una manera diaria de decir, yo obedezco, yo pertenezco. Queda claro, entonces, que tanto en el Islam como en el judaísmo, la prohibición del cerdo no es una costumbre sin base ni una superstición heredada sin reflexión. Al contrario, es una expresión clara de identidad espiritual. Rechazar este alimento es una manera concreta de declarar que la voluntad de Dios está por encima de nuestros antojos personales, de las prácticas culturales dominantes e incluso de la lógica humana. Es un acto consciente que refleja obediencia, humildad y compromiso con un camino de fe. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si el mandamiento fue dado por Dios, ¿por qué los cristianos no lo observan? ¿Acaso el Creador cambió su parecer? ¿O existe un giro en la enseñanza de Jesús que reconfigura por completo la manera en que se entiende la pureza ritual? Este punto marca una diferencia fundamental. En la próxima parte de nuestro viaje, nos adentraremos en cómo el cristianismo decidió dejar atrás estas restricciones alimenticias que durante siglos fueron esenciales. Analizaremos lo que Jesús enseñó sobre la verdadera impureza, lo que realmente contamina al ser humano y cómo esas palabras pusieron en jaque muchas tradiciones de su época. También descubriremos cómo los primeros discípulos, en especial Pedro, recibieron una revelación trascendental que cambió el rumbo de la comunidad cristiana en lo referente a la comida, dejando una huella teológica que se mantiene hasta hoy. Para entender realmente por qué el cerdo ocupa un lugar tan rechazado dentro del Islam, es necesario adentrarse en la forma en que esta fe concibe la pureza, la obediencia y la sumisión total a la voluntad de Alá. A diferencia del pensamiento moderno occidental, que constantemente exige justificaciones científicas o razones higiénicas detrás de cada regla, el Islam parte de un principio completamente diferente, la obediencia absoluta como expresión de fe. En esta tradición no se trata de discutir, de interpretar a conveniencia, ni de negociar mandamientos divinos. Si Alá ha decretado que algo está prohibido, se acata sin vacilar. No es cuestión de entender el porqué con lógica humana. La verdadera devoción se demuestra cuando se sigue una orden sin necesidad de explicaciones. En otras palabras, cuando el Corán dice que algo no está permitido, el creyente sincero responde con acción, no con preguntas. El cerdo aparece mencionado varias veces en el Corán como un alimento que está terminantemente prohibido. Uno de los pasajes más claros y frecuentemente citados
es el de la Sura 2:173, donde se declara de manera directa que consumir carne de cerdo, al igual que sangre o carne de animal muerto, va en contra de los preceptos sagrados. Esta prohibición no se basa en la toxicidad del alimento, sino en su incompatibilidad con la pureza espiritual exigida por Alá. En el Corán, la prohibición queda expresada de manera clara y directa. Se les ha prohibido lo que muere por sí solo, la sangre derramada, la carne del cerdo y todo lo que haya sido ofrecido en sacrificio, invocando un nombre distinto al de Alá. Este mensaje aparece en la Sura 2173 y se repite con igual firmeza en otras secciones del texto sagrado, como la Sura 5:3 y la Sura 6:145, lo cual deja en evidencia la importancia que tiene este mandato dentro de la doctrina islámica. En estos versículos, la carne de cerdo no solo es excluida del consumo por una cuestión física o sanitaria. Es descrita con la palabra rix, que lleva una carga semántica mucho más profunda. Se refiere a algo inmundo, repulsivo, impuro, tanto desde un punto de vista moral como espiritual. En este contexto, lo prohibido no es simplemente lo dañino para el cuerpo, sino todo aquello que contamina el alma y aleja al creyente del camino de rectitud trazado por Alá. Dentro del Islam, la forma de clasificar los alimentos está claramente definida en dos categorías fundamentales: halal, que representa lo lícito, lo puro y lo permitido por Dios, y haram, lo ilícito, lo impuro y lo terminantemente prohibido. El cerdo, junto con sus derivados, se encuentra firmemente dentro de la categoría de haram, sin posibilidad de excepción. Y esta prohibición no se limita únicamente al consumo directo de su carne. Todo lo que provenga del cerdo, ya sea su grasa, su piel, sus órganos o cualquier subproducto utilizado en alimentos procesados, medicamentos o incluso cosméticos, es rechazado por completo. Para el musulmán devoto, mantenerse alejado del cerdo no es simplemente una cuestión de dieta, es un acto de obediencia integral, una forma de mantener el cuerpo y el espíritu alineados con los principios de la fe. Incluso los ingredientes que parecen inofensivos, como la gelatina obtenida de huesos de cerdo o las grasas refinadas utilizadas en productos industriales, son estrictamente evitados por los musulmanes practicantes. No se trata de un exceso de precaución, sino de un compromiso riguroso con los principios dictados por su fe. Para ellos, consumir cualquier componente derivado del cerdo equivale a romper de forma directa una orden de Alá, lo cual es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Esta restricción no está planteada como una penalización momentánea ni como una recomendación opcional. Es más bien una práctica continua que refleja una entrega total a la voluntad divina. Es parte de una vida guiada por la sumisión consciente, donde cada elección, incluso las que parecen pequeñas, como leer una etiqueta de ingredientes, se convierte en una oportunidad para demostrar fidelidad. Dicho en otras palabras, abstenerse del cerdo no es simplemente una opción de estilo de vida ni una preferencia alimentaria. Es una manifestación concreta de fe, una manera de afirmar diariamente la obediencia a Dios. La discusión sobre si el cerdo es saludable o no carece de importancia en este contexto. Lo único que verdaderamente importa es si ha sido autorizado o prohibido por Alá. Eso es lo que define la acción del creyente. A lo largo de los siglos, esta prohibición ha tenido un papel profundo en la consolidación de la identidad islámica. En diversas sociedades musulmanas, evitar el cerdo funciona como una clara línea divisoria con respecto al mundo exterior, especialmente con aquellas culturas que no comparten sus creencias religiosas.
Así, el rechazo al cerdo no solo fortalece la conexión espiritual con Dios, sino que también refuerza el sentido de comunidad, pertenencia y distinción cultural frente a los no musulmanes. Consumir cerdo dentro del Islam no se percibe como un simple error alimentario, sino como una falta grave, casi una traición directa a los fundamentos esenciales de la fe. En muchas comunidades tradicionales, este acto puede tener repercusiones más allá del plano espiritual. Puede significar perder el respeto de otros creyentes, dañar la confianza dentro del entorno social e incluso quedar marginado del tejido comunitario. La figura del cerdo, además, no es neutral ni limitada al plano físico. En la simbología islámica representa impureza, caos y falta de control. Es visto como un animal que consume cualquier tipo de alimento sin distinción, que se revuelca en lugares contaminados y que no conoce límites naturales. Por eso, no solo se le rechaza por lo que es, sino por lo que simboliza la ausencia de limpieza, no solo corporal, sino también espiritual, y la desconexión con la disciplina que exige una vida de fe. Desde este punto de vista, el cerdo encarna todo aquello que el Islam busca evitar: lo sucio, lo desordenado, lo instintivo y lo carente de dirección divina. Evitarlo es una manera concreta de declarar: yo quiero mantenerme puro por dentro y por fuera. No permitiré que nada me aleje del camino que Alá ha trazado para mí. Aunque a lo largo del tiempo se han presentado estudios y explicaciones científicas que intentan justificar la prohibición, como el hecho de que la carne porcina puede ser más vulnerable a parásitos como la triquina o trichinella, la mayoría de los musulmanes no necesitan pruebas de laboratorio para obedecer. Para ellos, el punto es claro: si Alá lo ha prohibido, no hay nada más que decir. Este nivel de sumisión revela algo poderoso, una relación profunda y sólida con el Creador, en la que la fe no se condiciona a la lógica humana. Se trata de una confianza total, una rendición que va más allá de lo intelectual y que se expresa con actos concretos de obediencia. Es ahí donde la espiritualidad alcanza su forma más auténtica, cuando se sigue lo divino sin necesidad de entenderlo todo. Llevar esta convicción a la vida diaria exige una vigilancia constante en todos los aspectos relacionados con la alimentación. En muchos países donde predomina la fe islámica, los restaurantes, mercados y cadenas de suministro están sometidos a estrictas normas de control para garantizar que todos los productos ofrecidos cumplan con los principios halal. Las etiquetas son leídas con atención minuciosa y cualquier ingrediente que pueda tener origen porcino es motivo suficiente para descartar un alimento. Incluso los utensilios de cocina se mantienen separados para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Y esto no solo ocurre en países musulmanes, incluso en comunidades islámicas que viven como minorías en países no musulmanes, esta misma disciplina se mantiene con firmeza y constancia, no se relaja. Al contrario, se convierte en un acto consciente de preservación espiritual y cultural. Cumplir con esta norma alimentaria en un entorno donde todo empuja hacia la adaptación es una forma de resistencia silenciosa, pero poderosa. Rechazar el cerdo no es simplemente una costumbre heredada, es una declaración firme de fidelidad. En un mundo cada vez más globalizado, donde muchas culturas se mezclan y pierden sus límites originales, esta práctica actúa como un muro de identidad. Es una manera de decir: yo sé quién soy y sé a quién sirvo. Puede parecer un detalle menor, algo tan simple como elegir qué comer y qué evitar, pero en realidad revela una lucha espiritual profunda que se libra todos los días. La pregunta de fondo no es sobre carne, sino sobre lealtad. ¿A quién decides obedecer? ¿A tus deseos momentáneos, a las normas sociales, a las costumbres modernas o al mandato de Dios?
Y justo aquí es donde se traza un puente interesante entre el judaísmo y el islam. Aunque son religiones distintas, con doctrinas teológicas y enfoques espirituales que difieren en varios puntos clave, coinciden plenamente en este aspecto esencial. La alimentación no es un asunto neutral. Para ambas tradiciones, lo que entra al cuerpo también toca el alma. Comer no es simplemente nutrirse, es, en muchos sentidos, una forma de rendir culto. Tanto judíos como musulmanes están convencidos de que respetar lo que Dios ha permitido y rechazar lo que ha prohibido es un acto de devoción. La carne de cerdo para ellos no está excluida por su perfil nutricional ni por razones científicas modernas, sino porque ha sido declarada impura por el Creador. Es un asunto de obediencia espiritual, no de salud pública. Sin embargo, cuando giramos la mirada hacia el cristianismo, nos encontramos con un cambio profundo en la interpretación de esta misma cuestión. Aunque los cristianos también reconocen el Antiguo Testamento como parte de su herencia espiritual, la forma en que entienden las leyes alimentarias cambia por completo. Dentro del cristianismo, la carne de cerdo dejó de ser vista como un alimento impuro. Ya no se considera una transgresión comerla, y esto marca una ruptura clara con las reglas dietéticas que se mantuvieron por siglos entre los hebreos y que continúan vigentes en el Islam. Este giro no fue casual, nem tampoco una mera adaptación cultural. Foi resultado de ensinamentos específicos trazidos por Jesus e aprofundados pelos primeiros apóstolos. E é justamente isso que vamos explorar na próxima parte. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Quién tuvo la autoridad para modificar un mandato que durante siglos fue considerado inquebrantable? ¿Y cómo se respalda esta transformación dentro del propio texto bíblico? La clave para entender este giro se encuentra en el corazón del Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios y con más detalle en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí se nos presenta un episodio que cambiaría para siempre la forma en que los cristianos se relacionan con las antiguas normas alimentarias. La visión del apóstol Pedro. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y una de las figuras más influyentes en la formación de la iglesia primitiva, vivió una experiencia que marcaría un antes y un después en la historia del cristianismo. Se trató de una visión sobrenatural que desafió no solo sus costumbres, sino también sus creencias más arraigadas como judío observante. En ese momento, Pedro vio cómo descendía del cielo un gran lienzo, como una sábana sostenida por sus extremos, y dentro de ella aparecían toda clase de animales, muchos de los cuales eran considerados impuros según la ley mosaica, animales que él jamás habría tocado, mucho menos comido. Mientras contemplaba aquella escena, escuchó una voz clara que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Esta instrucción, aparentemente sencilla, lo dejó perplejo. Su reacción fue inmediata. «Jamás, Señor, nunca he comido nada impuro ni inmundo». Su respuesta refleja el profundo respeto que tenía por las normas alimentarias que había seguido toda su vida. Para él, esta orden parecía contradecir todo lo que le había sido enseñado desde niño. Pero la voz insistió: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Estas palabras no eran solo un permiso para cambiar la dieta. Eran una declaración divina que cuestionaba los antiguos límites religiosos y anunciaba una nueva etapa en el plan de Dios para la humanidad. Esta visión no trataba únicamente sobre comida. Era una enseñanza simbólica mucho más profunda que hablaba de inclusión, de redención, de apertura. Dios estaba mostrando a Pedro que la salvación no estaba limitada a un solo pueblo ni a una sola tradición, sino que se extendía ahora a todos, judíos y no judíos, puros e impuros, según los criterios antiguos, bajo una nueva alianza en Cristo.
En la siguiente parte vamos a explorar a fondo este episodio transformador y sus implicaciones. Veremos cómo esta revelación cambió por completo la manera en que los primeros seguidores de Jesús entendían la pureza espiritual. Analizaremos qué enseñanzas dio Jesús sobre lo que realmente contamina a una persona y cómo, desde ese momento, los creyentes comenzaron a vivir bajo una nueva lógica espiritual. Una lógica en la que la santidad ya no se mide por reglas externas ni por restricciones rituales, sino por la autenticidad del corazón, por una conciencia guiada por el amor, la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Hasta este punto del recorrido hemos visto con claridad cómo tanto el judaísmo como el islam mantienen una postura firme, coherente y constante respecto al consumo de cerdo. Para ambas religiones, este animal es considerado impuro según sus respectivas escrituras, y por lo tanto, su carne es vista como completamente inadmisible dentro de una vida de fidelidad espiritual. Rechazarla no es solo una cuestión cultural o de salud, es un acto de obediencia, un signo de identidad y un reflejo del compromiso con las normas sagradas que guían su camino de fe. Sin embargo, cuando observamos lo que ocurre dentro del cristianismo, nos encontramos con un giro inesperado que desconcierta a muchas personas, especialmente a quienes creen que todas las religiones abrahámicas comparten los mismos preceptos en cuanto a leyes alimentarias. A pesar de que los cristianos aceptan el Antiguo Testamento, que contiene las mismas prohibiciones detalladas en la ley mosaica como parte integral de su tradición, lo cierto es que no solo permiten el consumo de cerdo, sino que lo hacen con total libertad de conciencia y sin ningún tipo de conflicto espiritual. Entonces, ¿cómo se entiende esta diferencia tan radical? Estamos frente a una contradicción entre fe y práctica. ¿Es una ruptura con el pasado o hay una revelación más profunda que reinterpreta el sentido de las antiguas leyes? La respuesta a este enigma se encuentra en el corazón mismo del mensaje de Jesús. Desde el comienzo de su ministerio público, Cristo no vino simplemente a ajustar detalles de una religión existente, sino a introducir una transformación total en la manera de relacionarse con Dios. Él trasladó el centro de la atención espiritual desde las acciones externas hacia el estado interno del corazón. Dejó claro que no basta con aparentar obediencia desde fuera si el alma está llena de orgullo, juicio o hipocresía. Para Jesús, la pureza verdadera no se mide por lo que se come o por lo que se evita, sino por la intención con la que se vive. La santidad ya no se construye sobre rituales visibles, sino sobre la sinceridad del alma, sobre la humildad y el amor con el que una persona responde al llamado de Dios. Él enseñó que los gestos exteriores son secundarios, si no reflejan una transformación interior real. Esta enseñanza marcó el inicio de una nueva etapa espiritual, donde el énfasis ya no está en el cumplimiento literal de las reglas, sino en la comunión genuina con Dios. Uno de los momentos más reveladores del ministerio de Jesús se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Allí, Jesús rompe con siglos de pensamiento religioso basado en la pureza externa y ofrece una enseñanza que revolucionaría la manera en que sus seguidores entenderían la espiritualidad. En los versículos 18 y 19, se dirige a sus discípulos con una pregunta que pone en evidencia su desconcierto. ¿También ustedes están sin entendimiento? ¿No comprenden que nada de lo que entra en una persona desde afuera puede contaminarla? Y luego explica la razón. Porque eso no entra en su corazón, sino en su estómago, y luego es expulsado. Marcos, el evangelista, no deja espacio a la ambigüedad. Concluye este pasaje con una declaración que cambiaría la relación del cristianismo con las leyes alimentarias judías para siempre. Con esto, Jesús declaraba puros todos los alimentos.
Es una frase breve, pero cargada de profundidad teológica. Jesús no estaba hablando solo de comida. Estaba desmantelando toda una estructura religiosa basada en la apariencia externa, en normas que, aunque tenían valor simbólico, ya no eran el centro del camino hacia Dios. Este momento marca una ruptura radical con las normas rituales que, por siglos, habían definido la santidad a través de lo que se comía, se tocaba o se evitaba. A partir de aquí, lo que realmente importa ya no es lo que entra al cuerpo, sino lo que reside en el alma. Jesús introduce un paradigma completamente nuevo, en el que la pureza espiritual se define por la intención del corazón, no por el cumplimiento de reglas visibles. Según esta nueva enseñanza, la impureza no tiene su origen en los alimentos ni en los objetos materiales, sino en los pensamientos que cultivamos, en las actitudes que tomamos y en las decisiones que nacen desde lo más profundo de nuestro ser. Es el orgullo, la envidia, el odio, la mentira y la avaricia lo que contamina a una persona, no un tipo de carne u otro alimento. Esta enseñanza no solo libera a los creyentes de un sistema ritual estricto, sino que también los llama a una espiritualidad más exigente, una que requiere honestidad interior, autoconocimiento y transformación real. Según la enseñanza de Jesús, la verdadera contaminación no proviene de lo que entra por la boca, sino de lo que brota del interior del ser humano. La raíz del problema no está en la comida, sino en el corazón. La soberbia, la mentira, los celos, la codicia, el rencor, el odio y todas esas actitudes que corrompen el alma son las que realmente afectan la relación entre las personas y su conexión con Dios. Esas conductas son las que manchan la vida espiritual, porque rompen la armonía, destruyen la confianza y desfiguran la imagen divina en nosotros. Así, la pureza dejó de medirse por lo que uno pone en el plato. Ya no se trata de seguir un menú aprobado, sino de vivir con un alma limpia. Lo que importa, a partir de las palabras de Jesús, es lo que se lleva dentro, las intenciones, los pensamientos, las emociones y las motivaciones que nos guían. No obstante, aunque Jesús ya había sembrado este nuevo enfoque, centrado en la transformación interior y no en las apariencias externas, esa visión aún necesitaba ser comprendida, procesada y vivida por sus propios discípulos. Para muchos de ellos, especialmente los que venían de una formación religiosa estrictamente judía, era difícil dejar atrás siglos de costumbre, reglas y símbolos profundamente arraigados. Uno de los ejemplos más claros de este proceso de transición espiritual fue Pedro. Aunque era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y testigo directo de sus enseñanzas y milagros, también era un hombre formado desde la niñez en la tradición judía. Había crecido cumpliendo la ley de Moisés al pie de la letra, siguiendo las reglas de pureza, las festividades, las restricciones alimentarias y todo aquello que definía a un judío devoto. Su identidad espiritual estaba profundamente entrelazada con esas prácticas, y fue justamente Pedro, aquel que tanto amaba a su maestro, pero que aún llevaba dentro la estructura mental del antiguo pacto, quien recibiría una visión celestial que lo sacudiría por completo. Una revelación que no solo lo confrontaría, sino que lo haría romper con antiguos paradigmas para abrazar una nueva comprensión del reino de Dios. Una fe basada no en reglas visibles, sino en la gracia, la inclusión y la obediencia al Espíritu. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos un episodio que no solo sorprendería a Pedro, sino que marcaría un antes y un después en la historia del cristianismo. Este momento no fue una simple experiencia mística, fue una revelación directa de Dios que desafiaba siglos de pensamiento religioso y abría las puertas a una nueva comprensión del plan divino.
Mientras Pedro se encontraba en oración en la azotea de una casa en la ciudad de Jope, algo extraordinario sucedió. En un estado de éxtasis espiritual, tuvo una visión intensa y simbólicamente cargada. Vio cómo del cielo descendía un gran lienzo, como una sábana extendida, sostenida por sus 4 extremos, y dentro de ella había toda clase de animales, mamíferos, reptiles, aves, muchos de los cuales estaban clasificados como impuros bajo la ley de Moisés. Era una imagen que golpeaba directamente el núcleo de su formación espiritual. Todo lo que había aprendido desde pequeño sobre lo que era permitido o prohibido se tambaleaba frente a sus ojos. En medio de esa escena impactante, escuchó una voz firme y clara que decía: «Levántate, Pedro, mata y come». La orden era directa, pero también profundamente perturbadora. Pedro, con total sinceridad y convicción, respondió de inmediato: «De ninguna manera, Señor. Nunca he comido nada impuro ni inmundo». Su reacción no fue una simple negativa, fue la expresión de una vida entera marcada por la obediencia a los códigos rituales que él entendía como expresión de fidelidad a Dios. Pero entonces la voz volvió a hablar, y lo hizo con una frase que contenía una verdad poderosa y transformadora: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Aquellas palabras no solo corregían su perspectiva sobre los alimentos, sino que estaban derrumbando una barrera mental y espiritual que había separado por siglos lo considerado santo de lo pagano. Dios le estaba mostrando a Pedro que la pureza no estaba en el animal, sino en la voluntad divina, y si Dios declaraba algo limpio, nadie, ni siquiera un apóstol fiel, tenía autoridad para contradecirlo. Esta visión, repetida 3 veces, no fue un simple símbolo dietético. Fue un mensaje profundo sobre el nuevo tiempo que estaba comenzando. Una era en la que la salvación no estaría reservada a un grupo étnico o a los que seguían ciertas normas externas, sino a todos aquellos que respondieran al llamado de Dios con fe y sinceridad, sin importar su origen. Esta escena iba mucho más allá de una simple cuestión sobre qué se podía comer y qué no. No era solo una enseñanza sobre alimentos, sino una revelación profunda que sacudía los cimientos del pensamiento religioso tradicional. Aquella visión no venía a ajustar una regla dietética, venía a anunciar que el reino de Dios se estaba abriendo de forma radical y definitiva a toda la humanidad. Era una declaración celestial de que el mensaje del Evangelio no estaba reservado únicamente para el pueblo judío, sino que debía ser anunciado también a los gentiles, aquellos que por generaciones habían sido considerados forasteros, ajenos a los pactos, impuros según la ley. Dios estaba rompiendo los límites culturales, étnicos y rituales para revelar que su gracia no está sujeta a fronteras humanas ni a tradiciones específicas. Su misericordia alcanza a todo aquel que tiene un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Lo que Pedro experimentó ese día fue una reestructuración completa de su entendimiento espiritual. Por medio de esa visión, comprendió que Dios no hace distinción entre personas y que ya no se trata de pertenecer a un linaje específico, ni de observar un sistema de normas externas, sino de responder con fe sincera a la voz del Espíritu. El acceso a la salvación no dependería más de reglas religiosas, sino de una relación viva con el Dios que llama a todos por igual. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión no solo para Pedro, sino para toda la comunidad cristiana naciente. A partir de ahí, la Iglesia comenzaría a entender que algo radicalmente nuevo había comenzado. El concepto de pureza espiritual ya no estaría vinculado a listas de alimentos, a días especiales o a costumbres rituales, sino a la condición del corazón. Lo que realmente contaría sería la apertura interior, la disposición a amar, a perdonar,
a seguir la voluntad de Dios más allá de las formas externas. Esta revelación puso fin a siglos de separación entre pueblos y abrió el camino para una fe universal, centrada en Cristo y guiada por el Espíritu. Una fe que no excluye, sino que invita, que no impone reglas vacías, sino que transforma desde adentro. A partir de ese momento crucial en la historia del cristianismo, la idea de pureza espiritual fue completamente redefinida. Ya no estaría vinculada a los alimentos que se consumen ni a los rituales heredados del antiguo pacto. La pureza ya no se basaba en listas de lo permitido o lo prohibido, sino en una verdad mucho más profunda: la fe depositada en Jesucristo. Era a través de esa fe, y no de las obras externas, que el ser humano podía reconciliarse con Dios. El acceso al Creador ya no requería adherirse a las leyes dietéticas del judaísmo ni seguir estrictamente las prácticas mosaicas. El Evangelio, en su poder transformador, abría las puertas a todas las culturas, lenguas y pueblos, sin distinción. Dios estaba extendiendo su gracia a toda la humanidad, no a través de la religión formal, sino mediante la obra redentora de su Hijo. Lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora se ofrecía a todos. Esta nueva visión de espiritualidad, liberada del peso de los antiguos rituales, fue desarrollada y comunicada con claridad por el apóstol Pablo, uno de los grandes teólogos del cristianismo primitivo y figura clave en la expansión del mensaje de Cristo más allá del mundo judío. Habiendo sido fariseo, Pablo entendía profundamente la ley, pero también había experimentado en carne propia la transformación radical que Cristo produce. En su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 14, Pablo escribe con convicción: «Estoy plenamente convencido por el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, para él lo es». Esta afirmación tiene un peso enorme, porque coloca el énfasis no en el objeto, sino en la conciencia individual. La impureza no está en la sustancia, sino en la intención con la que se actúa. Lo que contamina no es el alimento, sino la actitud interior. En otras palabras, Pablo enseña que ya no debemos medir la espiritualidad de una persona por lo que come, sino por cómo vive. La conciencia, formada por la fe y guiada por el Espíritu Santo, se convierte en el nuevo termómetro espiritual. Lo esencial es vivir en coherencia con lo que uno cree, sin imponer cargas innecesarias a otros, ni usar la libertad como pretexto para herir a los demás. Unos versículos más adelante, en el mismo capítulo 14 de Romanos, Pablo reafirma con contundencia esta visión renovada de la espiritualidad cristiana. En el versículo 17 escribe: «El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo». Con estas palabras, deja claro que el Evangelio no gira en torno a normas rituales ni a observancias externas, sino a una transformación interior profunda que se manifiesta en el carácter, en la conducta y en la relación viva con el Espíritu de Dios. Para Pablo, que fue un fariseo celoso de la ley antes de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco, esta afirmación no es ligera. Él conocía de primera mano el peso que la tradición religiosa ponía sobre aspectos como la comida, las fiestas y los días sagrados. Pero también había entendido que todas esas prácticas, por muy sagradas que fueran, eran apenas un reflejo temporal, una preparación para lo que verdaderamente habría de venir. Las leyes dietéticas, las festividades religiosas, las lunas nuevas y los días de reposo eran símbolos que apuntaban hacia una realidad mayor, la persona y la obra de Jesucristo. Y una vez que esa realidad se hizo presente en la historia, la sombra perdió su razón de ser. La plenitud había llegado,
Pablo explica esta verdad con aún más claridad en su carta a los Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por lo tanto, que nadie los critique por lo que comen o beben, o por la observancia de días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo eso era solo una sombra de lo que habría de venir. La realidad es Cristo. En otras palabras, ya no es necesario aferrarse a símbolos cuando se tiene delante la verdad encarnada. Ya no se trata de lo que uno hace por fuera, sino de lo que ha sido transformado por dentro. La plenitud espiritual, según Pablo, no se alcanza cumpliendo reglas externas, sino entrando en una relación real, dinámica y personal con Jesucristo. Es en Él donde todo encuentra su sentido. En Él se cumple la ley, se revela la gracia y se experimenta la verdadera libertad. La vida cristiana no se basa en reglamentos, sino en comunión, no en lo que se prohíbe, sino en lo que se vive desde el corazón, guiado por el Espíritu y fundamentado en el amor. Eso sí, esto no significa que la libertad en Cristo sea una excusa para actuar sin responsabilidad. En su primera carta a los Corintios, capítulo 8, Pablo advierte que no todos los creyentes tienen la misma madurez o entendimiento, y que algunos pueden sentirse confundidos o heridos si ven a otro creyente hacer algo que consideran incorrecto. Por eso escribe con firmeza: si comer carne hace que mi hermano tropiece, no volveré a comer carne jamás, para no causarle daño. En otras palabras, la libertad cristiana no se trata de hacer lo que uno quiere, sino de vivir con amor y empatía. El creyente tiene derecho a comer cualquier cosa, sí, pero también tiene la responsabilidad de actuar con gratitud, con una conciencia limpia y sin despreciar la fe del otro. Porque, al final de todo, lo que verdaderamente importa no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Es ahí donde se mide la pureza real. Consumir carne de cerdo en sí mismo no es considerado un pecado dentro del cristianismo. Pero cuando ese acto se realiza con arrogancia, con desprecio hacia la fe de otro creyente o sin sensibilidad espiritual, entonces sí puede convertirse en un problema serio, no físico, sino del corazón. La intención con la que se actúa es lo que pesa delante de Dios. La libertad no elimina la responsabilidad. La fe siempre debe ir acompañada de humildad y amor al prójimo. A lo largo de los siglos, esta comprensión fue reafirmada por la Iglesia cristiana. Uno de los momentos más significativos en este sentido ocurrió en el primer gran concilio de la historia cristiana, el Concilio de Jerusalén, narrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí, los líderes de la iglesia primitiva, incluidos Pedro, Pablo y Santiago, se reunieron para resolver una pregunta crucial: ¿qué mandamientos debían seguir los nuevos creyentes que no eran judíos? ¿Debían ser circuncidados? ¿Debían observar las antiguas leyes dietéticas, incluyendo la prohibición del cerdo? La decisión tomada fue clara y trascendental. No se impuso la circuncisión ni se exigió la observancia de toda la ley mosaica. A los creyentes gentiles solo se les pidió que se abstuvieran de ciertas prácticas muy específicas: no consumir alimentos ofrecidos a ídolos, no comer sangre ni carne de animales estrangulados y mantenerse alejados de la inmoralidad sexual. En esa lista, la carne de cerdo no fue mencionada como prohibida. Este hecho es clave porque demuestra que desde los primeros días del cristianismo se comprendió que la obra de Cristo no solo redimía al hombre del pecado, sino que también traía cumplimiento a la ley antigua. No era una abolición por desprecio, sino una culminación gloriosa. Jesús no vino a destruir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Y en esa plenitud, la relación con Dios se basa ya no en rituales externos, sino en una transformación interior, guiada por la gracia. Los cristianos ya no están obligados a seguir las reglas rituales del antiguo pacto.
Así lo afirma con contundencia la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1. Cristo nos ha liberado para que vivamos en libertad. Por lo tanto, permanezcan firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Este llamado a la libertad no significa despreciar las leyes del Antiguo Testamento ni verlas como inútiles. Todo lo contrario. Esas leyes revelan el carácter santo de Dios, su deseo de orden, su pasión por la pureza y su amor por la obediencia sincera. Pero con la llegada de Cristo, lo que antes se vivía como una lista de normas externas, ahora se expresa desde lo más profundo del corazón, impulsado por el Espíritu Santo. Ya no se trata de cumplir por obligación, sino de vivir en obediencia voluntaria, desde una relación íntima con Dios. Entonces, ¿por qué los cristianos consumen cerdo? Porque creen que Jesús ha redimido incluso aquello que antes era considerado impuro, porque entienden que ya no están bajo las leyes ceremoniales, sino bajo la gracia que fluye de la cruz, porque han comprendido que la verdadera impureza no está en los alimentos, sino en las intenciones, en las palabras y en las acciones que brotan del corazón humano. Y es aquí donde este debate va mucho más allá del cerdo. En la próxima parte reflexionaremos sobre lo que este tema revela acerca de nuestra espiritualidad hoy. ¿Qué significa realmente obedecer a Dios? ¿Cómo vivir la libertad sin caer en el egoísmo? ¿De qué forma podemos mantener la santidad sin convertirnos en jueces de otros creyentes? Después de todo lo que hemos explorado, tal vez la gran pregunta no sea si está bien o mal comer ciertos alimentos, sino qué revela esa discusión sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos actuando por convicción espiritual o por presión cultural? ¿Estamos siendo guiados por el amor o por el miedo? El tema de la pureza en la alimentación, en realidad, nos lanza a una reflexión más profunda. ¿Cómo podemos, como creyentes, vivir una vida santa, firmes en los principios eternos, sin caer en extremos, sin perder la gracia ni el amor? Porque al final, lo más importante no es solo lo que ponemos en nuestro plato, sino lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Esta conversación, al final, nos obliga a mirar hacia adentro, al corazón mismo. ¿Estoy viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo? ¿Reflejan mis decisiones cotidianas, incluso las más pequeñas, una actitud de obediencia, humildad y reverencia ante Dios? Para los judíos y los musulmanes, abstenerse de comer cerdo no es solo una tradición antigua, es una señal visible de lealtad, una expresión concreta de su compromiso con lo sagrado. Es una forma de recordar día tras día que han sido llamados a vivir de forma distinta, apartados del sistema del mundo. Para los cristianos, la realidad es diferente, pero no por ello menos desafiante. En Cristo, la santidad ya no se expresa a través de normas externas, sino mediante una transformación profunda del ser. Las reglas visibles del pasado fueron reemplazadas por una vida guiada desde dentro, donde el Espíritu Santo toma el papel de maestro y guía personal. Sin embargo, eso no significa que todo da igual. La libertad que recibimos a través del Evangelio no es un pasaporte al descontrol, ni una excusa para vivir sin dirección. Es una invitación seria y constante a caminar con sabiduría, sensibilidad y discernimiento espiritual. El apóstol Pablo lo expresó con contundencia en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, lo que puedo hacer no siempre es lo que debo hacer. Esta libertad cristiana no está al servicio del ego ni de la autosuficiencia, sino del amor. Es un tipo de libertad que se mide por su capacidad de construir, de edificar, de cuidar al otro. Si mi estilo de vida, mi manera de hablar, de actuar o incluso de alimentarme causa confusión, dolor o tropiezo en la fe de otro hermano, entonces
Tengo la responsabilidad espiritual de actuar con compasión y conciencia. El mensaje de fondo es claro. No estamos llamados a juzgarnos unos a otros por diferencias externas. Pablo lo explica de forma magistral en Romanos 14:3. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Aquí se nos revela una verdad fundamental. Cada creyente camina a su propio ritmo, según la luz que ha recibido y la conciencia que cultiva delante de Dios. Hoy, el tema del cerdo sigue siendo motivo de discusión en algunas comunidades. Para unos es una cuestión de salud o tradición. Para otros es un símbolo de libertad espiritual. Pero tal vez lo más importante no sea en qué lado de la discusión estamos, sino cómo tratamos a quienes piensan diferente. Existen cristianos que por convicción personal y guiados por su conciencia deciden no consumir carne de cerdo. Otros, en cambio, lo hacen con libertad y gratitud, dando gracias a Dios en cada comida. Ambos pueden estar agradando al Señor, no por lo que comen o dejan de comer, sino por la intención con la que viven. Porque al final, Dios no observa el contenido de nuestro plato, sino el estado de nuestro corazón. Este tema también nos llama a cultivar el respeto mutuo. En un mundo marcado por la polarización y el juicio, donde las diferencias se vuelven armas de división, los creyentes estamos llamados a ser puentes, no muros. Si tienes amigos judíos o musulmanes, honra sus creencias. No los ridiculices. No intentes imponer tu punto de vista. Y si eres cristiano y alguien critica tu libertad, recuerda, tu fundamento está en la gracia, no en la superioridad moral. Dios no está limitado por costumbres ni rituales humanos. Él puede hablar al corazón de un musulmán a través de su fidelidad y al de un cristiano mediante su libertad en Cristo. Lo importante no es si seguimos un conjunto de reglas externas, sino si estamos dispuestos a escuchar su voz y caminar conforme a su voluntad. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 15:11. Lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Es decir, nuestras palabras, nuestras intenciones, lo que se esconde detrás de lo que decimos y hacemos. Podemos tener una dieta perfecta y un corazón lleno de rencor, y eso, a los ojos de Dios, pesa más que cualquier alimento consumido. El llamado hoy no es sobre qué comer, sino cómo vivir. Estamos caminando con una conciencia limpia. ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestras motivaciones más allá de las apariencias religiosas? La salvación no depende de lo que hay en el menú, depende de si Cristo ha hecho una obra real en tu interior. Si amas a Dios por encima de todo, si vives guiado por el Espíritu, si produces frutos que dan gloria a su nombre, entonces estás en el camino correcto. Así que si tú eres cristiano y comes carne de cerdo, hazlo con gratitud y paz. Si eliges no hacerlo, mantente firme en tu convicción, pero con humildad. Y si estás explorando la fe, desde cualquier tradición o incluso sin una en particular, recuerda que el propósito no es cumplir ritos, sino conocer al Dios vivo y permitirle que transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Porque al final, esto no se trata del cerdo, se trata del corazón. ¿Te sorprendió esta perspectiva? ¿Ya conocías estas diferencias entre religiones y lo que realmente enseña la Biblia sobre este tema? Si este video te ayudó a entender mejor tu fe o te invitó a reflexionar desde otro ángulo, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesita escuchar esta verdad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que los cristianos deberían seguir las leyes alimentarias del Antiguo Testamento? Leemos cada mensaje con respeto, apertura y amor. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para cada decisión que tomes.